Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo van esos locos, esas locas? ¿Todo bien? Espero que sí. Espero que todo vaya mejorando, que no tengo duda que es así. Hoy nos corresponde hablar de algo que es bien importante y a su vez bien difícil de entender. Solamente lo van a entender, lo van a poder captar en plenitud las personas que estén listas preparadas y que les resuene efectivamente en todo su ser. Esto que vamos a hablar hoy. Que es nada más ni nada menos que el tema de la sombra, de nuestra sombra. Todo lo que nos llevó a estar como estamos hoy eh, es por no habernos sentado a observar nuestra sombra. Para realmente transformarnos profundamente, tenemos que escucharnos profundamente también. No importa cuánto trabajemos en nosotros, eh, si no nos detenemos a realizar este ejercicio que es realmente importante y yo diría que es el más importante que hemos hecho desde que iniciamos. Va todo de la mano, pero esto es una de las cosas más importantes que tenemos que hacer, que es el sanar, el conectarnos tan profundamente con nosotros mismos, con nuestros dolores, con nuestras oscuridades más internas y lograr sanarlas, que es el gran tema, es lo más difícil de llegar. Entonces, hasta que no lleguemos a sanar eso, a realmente sentarnos con nuestra sombra y lograr domarla de alguna manera, no sé si domarla es la palabra, pero aceptarla, abrazarla, seguiremos tropezando con los mismos vacíos disfrazados de personas, de rutinas, de experiencias, de lo que sea que te haya tocado pasar. Entonces, vamos a seguir sintiéndonos carentes, en carencia, abandonados, hasta que nos permitamos enfrentarnos a nuestra sombra. ¿Qué es la sombra? Son esas heridas invisibles que traemos con nosotros de la infancia. Y digo invisibles porque muchas veces ni las notamos que están ahí. Son heridas que condicionan nuestra forma de ser, de amar, de sentir, cómo nos hablamos, cómo nos tratamos a nosotros mismos. Para dar el paso que sigue necesitamos iluminarnos desde adentro, descubriendo algo que sabemos, pero que siempre lo negamos o lo evitamos. No es fácil, no va a ser cómodo, no va a ser placentero. Es ir a nuestro dolor más interno. Es todo lo que no lloramos, todas las lágrimas que no derramamos, todas las veces que dijimos sí cuando queríamos decir no y accedimos por miedo a ser abandonados, al abandono. Es esa sensación de vacío, de malestar, de tristeza, de ese niño herido, de ese niño que necesitó ser amado sin condiciones, de ese niño al que le dijeron que tenía que ser perfecto, o que tenía que ser útil, o tenía que portarse bien para merecer algo. Ese niño que por mil razones indescriptiblemente dolorosas se condicionó, se relegó y dejó de sentir que podía ser amado como era, sin necesidad de demostrar nada. Desde ahí comenzamos a construir un yo falso, una máscara que nos permitiese ser aceptados. Entonces la sombra en cada uno de nosotros es eso que está ahí, es esa necesidad nuestra de ser queridos, de ser aceptados, de ser amados, de ser vistos, no como nos enseñaron a ser, sino tal como somos. Entonces todo esto que nos pasó nos trajo hasta acá, en gran parte para que de una vez nos sentemos frente a frente con nuestra sombra, con nuestras heridas más profundas y las aceptemos. Y que seamos conscientes de nuestra vulnerabilidad, que logremos entender que no estamos rotos. En realidad, en lugar de estar rotos, nos olvidamos de quiénes realmente somos.
Solo nosotros podemos darnos eso, porque solo nosotros sabemos de nuestros dolores más íntimos, de nuestras carencias, de nuestras faltas más íntimas. Entonces, si llegaste hasta acá y sentís en el pecho, sentís dentro tuyo, esa sensación de que esto que te estoy diciendo es verdad, si te llevó a pensar en una o varias situaciones, eso que sentiste, eso en lo que sentís ese dolor, eso es la sombra, eso es tu sombra. Eso es lo que tenés que enfrentar y aceptar de vos. Aceptarte vulnerable ahí y comprender que a pesar de ser vulnerable en esos aspectos, te van a querer igual, te van a amar igual, no te van a abandonar. Aceptar que es un punto sensible en vos, abrazarlo, quererlo y no sentirse menos o sentirse insuficiente por ser vulnerable en esa sombra. Es decir, yo no te estoy pidiendo que lo olvides. No quiere decir eso. Lo que quiero decir es que lo identifiques, que lo enfrentes, que no te juzgues, que no te maltrates, que no te exijas de más. Simplemente identificalo profundamente y tratalo con ternura, con paciencia, como lo harías con alguien que querés, que amás mucho y que encontrás o que tenés que apoyar en una situación de extrema vulnerabilidad. Asimismo, tenés que tratarte a vos. Cuando logres hacer eso, vas a cambiar tu forma tu energía, tu vibra para con vos y para con los demás. Porque vas a ser realmente vos, aceptando toda esa parte oscura que a lo mejor nunca te atreviste o nunca llegaste a enfrentar realmente porque nunca te pusiste a pensar en qué era tu sombra. Entonces, desde ahí ya no podés fingir y comenzás a aceptar eso y a poner límites que protejan tu zona vulnerable. Ya no decís sí por decirlo, por encajar o por quedar bien. Porque ya conoces tu limitación y ya conoces lo que te duele, lo que te hace mal. Entonces ya, por ejemplo, no mendigás amor, no mendigás atención, no perseguís donde no lo hay. Ya sabes que no corresponde mendigar, que quien te ame lo va a hacer igual, aceptando tu parte vulnerable y todo. O sea, quien te ame realmente tiene que aceptar esa parte vulnerable tuya y vos te tenés que sentir libre de ser vulnerable en esa parte. Esto es algo bien difícil de entender y por ahí te puede resonar, por ahí no, pero si te está resonando es porque ya estás listo, lista para enfrentarlo y para meditarlo y para empezar a trabajarlo muy internamente y con mucha paciencia. Si logramos afrontar la sombra, trabajarla, aceptarla, tenemos, yo les diría que un 70% del problema resuelto. Porque al vos ya saber y aceptarte, te comenzás a sentir valioso sin necesidad de que nadie venga justamente a validarte. Esa sombra, esa oscuridad, es la que sabotea todo en tu vida. Es entonces extremadamente importante hacer este ejercicio, te vuelvo a repetir, con mucha paciencia, con mucha delicadeza, con exigencia, pero tratándote con mucho cariño. Y hay que lograrlo de una vez. Por algo la vida te puso en la situación que estás hoy. Y si no lo trabajás, si no lo enfrentás, y si de una vez por todas no tomás acción en incorporar la sombra a tu vida consciente, vas a seguir repitiendo patrones.
No por lo que te hicieron, por tu pasado, sino por lo que eso te enseñó a creer sobre vos. La sombra, esa herida que tan invisible y que traes hace tanto tiempo con vos, es lo que te programó a que vos creas que sos de determinada manera. Y es tu limitante, tu principal limitante, para poder reprogramar tu cabeza, para poder crear una nueva versión tuya. Entonces, es bien importante este trabajo. Muy importante, es una tarea fundamental a la que tenemos que abocar mucho de nuestro tiempo, porque una vez que nosotros acomodamos todo el resto de cuestiones que venimos tratando, esto es el principal límite que tenemos para seguir avanzando. Te limita porque es lo único que conoces, es lo único familiar. La sensación de abandono, ponerle la sensación de tristeza, de rechazo, de culpa. Eso no se va a ir nunca hasta que no aceptes y trabajes tu sombra. Hay heridas, como te digo, que casi ni te das cuenta que existen. Hay que ser conscientes, o esas heridas inconscientes que tenemos, hay que hacerlas conscientes. Y desde ahí aceptarnos. Porque cada vez que aceptás menos de lo que mereces, cada vez que te abandonás, te relegás, cada vez que soportás cosas que no te gustan, no estás siendo vos. Entonces esa falta de coherencia te lleva a repetir nuevamente patrones y a experimentar una misma cosa una vez, otra vez, otra vez y otra vez. Tenés que hacer consciente eso y comenzar a poner límites, a proteger esa vulnerabilidad tuya. Ya no podés ser quien eras. Eso te va a llevar a soltar personas, a no hacerte cargo de cosas o situaciones o responsabilidades que antes percibías como tuyas. Ya no podés ser el salvador, el que todo lo puede, el que todo lo hace. No va a ser fácil y vas a volver a repetirlo varias veces, pero cada vez que vuelvas te va como a costar un poco menos. Tenés que darte cuenta que no es que no necesitas nada, sino que sí, que necesitas amor, que necesitas atención, pero no cualquier tipo de amor o de atención, sino el que encaje con vos y con tu voz aceptado, trabajado, con tu oscuridad incorporada. Cuando entiendas esto, todo se acomoda en vos, porque habiéndote dado por primera vez todo lo que necesitas, vas a atraer nuevas oportunidades, mejores experiencias, mejores relaciones más recíprocas, personas más conscientes, etcétera, 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 un gran etcétera. Ahora estamos en esta oscuridad, hay que atravesarla, hay que hacerse cargo, mirá dónde te falta amor, dónde te abandonás. Cada vez que lo hagas consciente, vas a ser un poco más coherente con vos y con todo lo que te pasa. Amate aún en tu peor versión. Ese amarte aún en tu peor versión te va a llevar a mejorarlo y sentirte suficiente, sentirte fuerte, sentirte amado. Amate mucho. La vida, el cuerpo, el alma te grita que busques la coherencia. La vida es sabia y te rompió para que te encuentres. Entonces, aprovecha esta oportunidad para encontrarte. Es esta la oportunidad. Haciendo todo lo que venimos trabajando en el curso, episodio a episodio, y trabajando mucho esta parte, tenemos gran parte del problema tratado, gran parte del problema hecho conciencia. Entonces siempre que puedas volver a vos, a tu esencia, tratándote con cariño, con respeto, como ya te digo, como tratarías a una persona que amás muchísimo.
Exigite, pero entendete. Sé compasivo con vos siempre. Pero luchá, siempre luchá. Aunque todo se vea oscuro, como por ahí está en este momento, estás recuperándote. Es una lucha para recuperarte a vos. A tu yo de niño, te estás aprendiendo a amar, está tomando el control de tu vida por primera vez. Reconocete eso, sentite orgulloso, sentite orgullosa. Y no tengas vergüenza, no tengas miedo. Ya estás listo, ya estás lista para hacerlo. Confía en mí, yo sé bien lo que te digo, pero principalmente confía en vos, siempre confía en vos. Nos vemos mañana para un nuevo video. Abrazo, los quiero.